Buenas noches. Revelan medios estadounidenses que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, analiza la posibilidad de sacar a su país del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que lo quiere hacer a través de una orden ejecutiva para iniciar ya el proceso de salida del acuerdo trilateral, esto como una táctica de negociación frente a sus socios comerciales. Senadores republicanos arremetieron contra esta posibilidad y advirtieron profundos efectos negativos para la economía estadounidense. Y esto provocó que el peso tuviera su mayor pérdida frente al dólar desde el 18 de enero de este año debido al amago de Donald Trump. El dólar al menudeo cerró la jornada en 19.50 a la venta, 30 centavos más que ayer, aunque en la jornada llegó a situarse en 19.75 pesos por cada billete verde. En estos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto se está reuniendo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el canciller Luis Videgaray para analizar la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Ofrece el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, cooperar con información junto con las autoridades estadounidenses para la confiscación de inmuebles del exmandatario Luis Reynoso Femat en San Antonio, Texas, las cuales adquirió con fondos del erario estatal. Adelanta Ernesto Canales, el subprocurador anticorrupción de Nuevo León, que sí se encontraron elementos para imputarle al exgobernador Rodrigo Medina cargos por enriquecimiento ilícito. El funcionario dijo que luego de varios citatorios al exmandatario, su esposa y su padre, el caso será llevado en unos días ante un juez de control. Insiste el priista chihuahuense Antonio Tarín, acusado de desvío de recursos durante el gobierno de César Duarte, en tomar protesta como diputado suplente en lugar del fallecido Carlos Hermosillo. El diputado Jesús Zambrano del PRD aseguró que esto sentaría un mal precedente en San Lázaro. Un motín en el penal de Playa del Carmen en Quintana Roo dejó varios internos heridos. Los presos ocasionaron un incendio y también hubo detonaciones de arma de fuego. El amotinamiento provocó la movilización de elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y autoridades locales. También en Quintana Roo, una familia fue víctima de un ataque a balazos en Cancún. Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de un policía que estaba acompañado de sus hijos, quienes resultaron heridos, y de su esposa, quien finalmente falleció a causa de los balazos. Confirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación la destitución del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño por otorgar amparos a empresarios de casinos y enriquecimiento inexplicable al obtener ingresos distintos a los que le correspondían como impartidor de justicia. Por unanimidad, el Senado aprobó la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, en la cual se prevén penas de hasta 30 años de prisión. Los senadores también avalaron castigar con 6 años y hasta 12 años de prisión a quien cobre deudas con agresiones, amenazas o intimidaciones o que se hagan pasar por autoridad judicial. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena, aceptó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para exigir a la PGR indagarlo por presunta corrupción y pidió ser llamado a comparecer. López Obrador dijo que esta es una oportunidad que él tiene para carearse con la mafia en el poder, para carearse con Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quienes, dijo Andrés Manuel, también van a ser acusados por él de corrupción para que expliquen sus riquezas. Y bueno, por si faltaba algo, a bordo de un Mercedes-Benz clase E, modelo 350, llegó la diputada local por Morena en Veracruz, Eva Cadena, a la Fiscalía del Estado, allá en Jalapa, para presentar una denuncia contra quienes resultan responsables de la difusión de un video donde aparece recibiendo 500,000 pesos. En la Asamblea Legislativa, por primera vez hizo entrega de la Medalla al Mérito Policiaco 2016 a elementos del Ejército Mexicano. Mañana jueves entra en vigor el alza de $1 a las tarifas de microbuses y combis peceras. Anuncian operativos para evitar cobros excesivos. A ver si lo consiguen.
En Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez anunció que su país iniciará el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos, la OEA. El anuncio llega después de que la organización aprobara la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Ha instruido al presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. Buenas noches, esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo en Ciudad TV. Yo soy Nacho Lozano. Lupita García Girón, bienvenida. Gracias, Nacho, muy buenas noches tengan todos ustedes. Acompáñenos que aquí les tendremos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Vamos a contar lo que sucedió el día de hoy. El gobierno de Estados Unidos evalúa un decreto que podría retirar a ese país del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Una ocurrencia más de su presidente Donald Trump, quien posiblemente firmaría una orden ejecutiva para salirse del tratado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza las posibilidades de sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Medios estadounidenses, quienes citan a altos funcionarios de la Casa Blanca, indican que Trump trabaja en un decreto para retirarse definitivamente del TLC. De acuerdo con los reportes, el borrador de la orden ejecutiva está en sus etapas finales de revisión y habría sido redactado por los asesores presidenciales Steve Bannon, jefe de la Casa Blanca, y Peter Navarro, jefe del Consejo Nacional de Comercio, ambos considerados el ala proteccionista de la administración. Especialistas dicen que esto podría ser una táctica para ejercer presión sobre México y Canadá para que las condiciones que ofrece el país norteamericano sean replanteadas. El artículo 2205 del acuerdo comercial vigente desde 1994 estipula que cualquiera de los países miembros del TLC puede salir del pacto comercial con tan solo presentar una notificación por escrito a los otros socios 6 meses antes de quedar fuera. Cabe resaltar que para realizar tal acción, el Ejecutivo estadounidense no necesitaba al del Capitolio. Luego de darse a conocer esta noticia, senadores republicanos desde la Cámara Alta arremetieron contra la posibilidad de que el presidente Trump gire una nueva orden ejecutiva, esta vez con el propósito de abandonar el TLC. Advirtieron que de ser así, habría profundos efectos negativos en la economía. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. La idea de que Estados Unidos posiblemente abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte espantó al peso mexicano este miércoles. El dólar cerró en 19 pesos con 50 centavos, es decir, 30 centavos más que ayer, mientras que el peso mexicano se depreció con fuerza, anotando su peor sesión en más de 3 meses. Ante esta noticia, el presidente Enrique Peña Nieto está reunido con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y con el canciller de México, Luis Videgaray, en la residencia oficial de Los Pinos. Los detalles con Pilar Telles. Este miércoles, medios estadounidenses informaron que el siguiente paso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería emitir una orden ejecutiva para salirse del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Luego de esta información, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. La reunión, con duración de alrededor de media hora, se habría dado en la oficina del presidente luego de la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, al momento la Cancillería mexicana y la Presidencia no se han pronunciado al respecto. De acuerdo con 2 funcionarios de la Casa Blanca citados por medios de la Unión Americana, un proyecto de decreto ha sido sometido a la etapa final de revisión y a finales de esta semana o principios de la siguiente se podría dar a conocer. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con llevar el caso de la ciudad de Santuario a la Suprema Corte de Justicia. Trump escribió en su cuenta de Twitter: primero, el 9º circuito dictamina en contra de la prohibición y ahora golpea de nuevo sobre la ciudad de Santuario. Agregó: ambos dictámenes ridículos, nos vemos en la Corte Suprema. Recordemos que el juez federal de Distrito de San Francisco, William Ulrich III, determinó que el presidente estaba excediendo su autoridad constitucional al tratar de castigar a los gobiernos locales que no estaban de acuerdo con sus políticas de inmigración. Elementos del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, realizaron un megaoperativo que incluyó el cierre del puente de Laredo 1 que colinda con México y llevaron a cabo una serie de cateos en Laredo, Texas, que incluyeron el City Hall de la ciudad y departamentos del condado de Webb, además de la oficina de un comisionado. La oficina del juez del condado de Webb informó que el FBI está legalmente presente en el edificio de la Corte de Comisionados, pero la única área afectada es el precinto 4. Sobre este operativo trascendió que de manera sorpresiva agentes federales cerraron el tráfico en el puente Laredo 1 hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, único paso que permanecía abierto ya que el cruce a suelo norteamericano, mejor dicho, está cerrado desde el año pasado por remodelación. Testigos de esta acción señalaron que los agentes no se limitaron a bloquear el paso a Nuevo Laredo, sino que también interrogaron a los conductores que por la mañana pretendían llegar a suelo mexicano. México es tan letal como Siria y Afganistán para ejercer el periodismo. ¿Pero por qué le digo esto? José Ramírez nos dice. La llegada al poder del presidente estadounidense Donald Trump precipitó la caza de periodistas, asienta el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Trump no solo compromete una larga tradición estadounidense de lucha por la libertad de expresión, contribuye a desinhibir los ataques contra la prensa en el mundo, según la organización. Reporteros Sin Fronteras resaltó que la obsesión por la vigilancia y la falta de respeto al secreto de las fuentes periodísticas contribuyen a que muchos países que antes tenían una buena calificación desciendan en la tabla del organismo internacional, como en el caso de Estados Unidos, que cayó 2 puntos hasta ubicarse en el puesto 43. Entre otros países que se consideraban como virtuosos y retrocedieron en la clasificación de la organización, están también Reino Unido, que bajó 2 puntos y quedó en el número 40, y Chile, también con 2 lugares menos, en el lugar 33. Sobre México, que Reporteros Sin Fronteras ubicó en 2002 en el lugar número 75, el organismo detalla que 10 periodistas fueron asesinados en 2016 y marzo de 2017 estuvo marcado por los ataques en serie. México, expone, sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, especialmente a nivel local. En términos de riesgo para la vida de los periodistas, el organismo recordó que nuestro país se situó en 2016 solo por detrás de Siria en el lugar 177 y Afganistán en el 120. En La Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Más de 20 presos resultaron lesionados luego de una riña que se registró en un penal de Playa del Carmen en Quintana Roo. Fátima Salvador tiene los detalles. Al interior del penal de Playa del Carmen, en Cancún, Quintana Roo, se registró una riña que dejó un saldo de más de 20 internos heridos, informaron autoridades. Durante la trifulca, los presos ocasionaron un incendio dentro del centro correccional, además se reportaron detonaciones de arma de fuego. Se dio a conocer que los reos lograron llegar a la puerta principal del penal, sin embargo, las autoridades aseguran haber recobrado el control del lugar. Se informó que de los más de 20 reclusos lesionados, 4 presentaron heridas de arma de fuego, ninguno falleció y el centro penitenciario fue cercado para evitar que alguno se fugara. Para controlar la situación, al lugar llegaron elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y autoridades locales. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del enfrentamiento. En La Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador. Voy a una pausa y de regreso le cuento quién podría estar esta noche fuera del PRI. Regresamos.